Bueno, ahí estamos más o menos. Ahí está, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, ahí estamos grabando ya para que después se pueda visualizar. Primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Walter Fink, coordinador del módulo agrícola, de producción agrícola, que vamos a tener la charla hoy. Acá nos acompaña el ingeniero Ricardo Melchori, del INTA de Paraná. La charla que va a dar hoy es Agricultura de Precisión. Está compuesta dentro de un ciclo de charlas virtuales que vamos a tener a lo largo de todo este mes y quizás un poco de mayo también. Todos los miércoles a las 19 horas, pero bueno, nosotros nos toca abrir con este ciclo. Y bueno, sin más preámbulos, la idea de esto es que sea una disertación. Como habrán notado, nadie puede usar el micrófono más que Ricardo y yo. Por lo tanto, todas las consultas que vayan surgiendo, la idea es anotarlas en el chat acá. Y cuando termina la presentación, yo se las voy a ir leyendo a Ricardo para que las pueda ir respondiendo según conforme vaya avanzando. Así que si les parece, Ricardo, ¿está listo? Estamos listos. Un espectáculo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Como ocurre con estas presentaciones, yo al compartir mi pantalla no veo quiénes están del otro lado, así que presumo que la mayoría son estudiantes afines al módulo, y de repaso me parece muy buena esta iniciativa bueno, no por el invitado del día de hoy, sino por la iniciativa de generar un ámbito de actualización distinta, complementaria a lo que ocurre en el dictado de clase o lo que reciben en el dictado de clase, y bueno, y para aquellos que no son estudiantes y están unidos también, bueno, como para generar un espacio de discusión de algunos temas en particular. Agradezco a Walter y a los miembros entonces del módulo didáctico productivo por la invitación, y espero que sea de utilidad para los que nos van a estar escuchando, y después podamos abrir un espacio de discusión, debate u opiniones diversas. La idea de esta presentación tiene un poco hacer un relato de algunas cuestiones que tienen que ver con la agricultura de precisión. Por ahí pensábamos y conversamos con Walter, bueno, un poco desde la agricultura más tradicional a la agricultura de precisión, hacer un itinerario. No me voy a extender mucho de la situación pasada, pero tomando un cuadro que elaboró alguien que hizo un estudio de especialización analizando la evolución particularmente de la agricultura de precisión, pero que hizo un pantallazo general sobre la agricultura en el mundo. Vemos que han transcurrido en la historia más reciente, tomándola, ¿no?, como algunas instancias en donde se han comenzado a generar el uso de herramientas, hasta el presente, esa agricultura que se generó por ahí de las poblaciones tradicionales indígenas, habitantes de América precolombina a la fecha. Venimos de una agricultura sin remontarnos muy a la historia, muy manual, muy artesanal, destinada a la subsistencia. Pasó por una etapa de comenzarse la mecanización, llamémosle, y en ese caso, bueno, en Argentina hubo eventos particulares. Recordemos que, bueno, no sé si ustedes están en conocimiento, pero en la Argentina se generó el invento de la cosechadora actual tal como la conocemos hoy. Y de ahí se extrapoló al mundo, pero bueno, la agricultura pasó por la etapa de la mecanización, de esa agricultura anterior, muy manual, basada en la tracción animal, al uso del tractor, al uso posterior de fertilizantes y agroquímicos. Ya más cercanamente, por los años 90, se comenzó la agricultura más cercana a lo que es la agricultura de precisión. Por esos años se creó, se inventó el monitor de rendimiento, mediados de los 90. Seguramente muchos de ustedes
algunos ni nacidos estaban, se liberó la señal de GPS, algo que hoy usamos casi de manera natural, sin pensar en cómo funcionan esos instrumentos, pero para esos años, a mediados de los 90, pasar de la disponibilidad, pasar a tener disponibilidad de señal GPS en el uso civil, anteriormente era de uso militar, permitió georreferenciar, geoposicionar el tránsito de una persona o de una máquina en el campo, y a partir de eso se empezaron a generalizar situaciones que permitieron evolucionar a contar con un mapa de rendimiento de cultivo, y eso fue recién a mitad de los 90, años 94, 95, ahí entre el inicio de los 90 y esos años se creó el monitor de rendimiento y se crearon y se pusieron disponibles los primeros mapas de rendimiento, y esto fue muy rápido y pasamos de la historia a estos años con un tránsito muy rápido. Y si tomamos desde esos años, unos 25 o 30 años para atrás a la fecha, la tasa de generación de tecnologías, de adopción o de disponibilidad, llamémosle primero, de herramientas y de tecnologías, nos llevan a una situación donde hoy tenemos una agricultura que algunos denominan la agricultura 4.0, haciendo un correlato con lo que pasó en el movimiento industrial, en donde se incorporaron las tecnologías de información y de comunicación a la maquinaria principalmente, y a la gestión y el uso de la información que se genera en los campos a partir de la disponibilidad de la georreferenciación, como venía diciendo anteriormente, y en todo este periodo, desde mediados de los 90 hasta el presente, hemos estado transcurriendo en lo que ha sido el desarrollo de lo que, bueno, particularmente yo sigo utilizando como denominación la agricultura de precisión. Bueno, digo, yo sigo utilizando otras instituciones bastante más relevantes que la opinión mía, tienen también esa denominación de agricultura de precisión. Por caso, la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Y vamos hacia una evolución de lo que algunos ya denominan la agricultura 5.0, donde se están incorporando herramientas, criterios y condiciones que hacen hacia el uso de la robótica. En algunos campos en particular podrá ser un escenario hacia donde se evolucione, y lo concreto que hoy sí se está trabajando a nivel experimental y de prototipo, y ya hay herramientas que tienden a ese tipo de tecnología, así como lo vemos en el uso civil, de vehículos de comandos autónomos, maquinaria de uso autónoma. Bueno, es todo un correlato muy rápido, y si pensamos en una línea de tiempo como está planteado así, vemos que, y si pensamos en todas las herramientas que están surgiendo hoy día, tenemos un crecimiento exponencial en la disponibilidad de estas técnicas que hacen que la agricultura o las herramientas, los criterios, los conceptos que hoy estamos disponiendo estén evolucionando de una manera extremadamente acelerada, que aún aquellos que se dedican específicamente a esto cuesta seguir el tránsito de la información, porque el volumen de información es realmente muy, muy importante, y marca una evolución en la agricultura, en las técnicas que es importante que al menos las estemos conociendo y percibiendo. Cuando yo decía que este concepto de agricultura de precisión, por ahí todavía hay organizaciones que lo continúan. La Sociedad Internacional de la Agricultura de Precisión lo conserva y establece como definición, no hace mucho tiempo, allá por el 2019, a pensar hasta a la agricultura de precisión como una estrategia de gestión de la información y de la variabilidad asociada a información, y se van incorporando esos conceptos, ¿no? Estrategias de gestión, existencia de variabilidad espacial y temporal en los factores de la producción, en la productividad de los cultivos, en la cantidad de información, con la finalidad o la idea o la visión de que este uso y estas estrategias nos conduzcan
a una eficiencia más razonable de los recursos, a aumentar en algunos casos la productividad, la calidad, la renta o la sostenibilidad de los sistemas de producción. Un poco también como referencia en el tiempo y desde... Podemos, en esta gráfica, que está un tanto compleja, pero está tomada de la bibliografía tal como está, pero en Estados Unidos desde el año 2000 a la fecha, la Universidad de Purdue tiene un grupo de trabajo y en relación con asociaciones de productores, relevan la disponibilidad de información, el uso de la información, la oferta de información que hacen los prestadores de servicios en el cinturón maicero, y podemos en esta gráfica, si observamos un poco orientado en la línea en el eje X, tenemos los años, desde el año 2000 hasta el año 2023, expresados en porcentaje aquí, el uso de algunas tecnologías, las primeras que vamos desde más arriba de la línea en negro, que vemos con una tasa muy acelerada de adopción, esto es decir, el crecimiento en porcentaje a partir del tiempo nos puede dar una idea de la adopción. Esto se trata de los sistemas automáticos de guía o de conducción de las herramientas. El monitor de rendimiento es la línea lila, que vemos crecer de manera bastante similar. En Estados Unidos hubo un primer crecimiento de los muestreos en grillas. Los americanos han sido, en ese caso, en términos relativos a otros lugares del mundo, desde la oferta de los prestadores, de los que dan servicio al sector agropecuario, ha habido una oferta muy grande. En Estados Unidos el nivel de fertilización y la manera en que se usan los fertilizantes, por lo menos en los estados centrales de producción, están muy asociados a un uso más razonable de la fertilización y de los muestreos en grilla, que vemos están en algunos casos, pueden llegar a valores cercanos al 50%. Después vemos también herramientas que también han sido de desarrollo más creciente, ¿no? Los controles de sección, las pulverizadoras, algo que para nosotros también es común y ha crecido muy fuertemente en la Argentina, lo mismo que los sistemas de guía automático, más adelante vamos a ver. Todas estas son cuestiones que tienen que ver con las herramientas, dentro de ellas también el corte por secciones en sembradoras, por ahí lo voy marcando con el marcador sobre la filmina. Son todas estas tecnologías que están asociadas a las herramientas, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad nosotros decíamos o las denominábamos desde el grupo que trabajábamos en el proyecto de agricultura de precisión de INTA, hoy denominado AgTech. O sea, hay una evolución en el concepto, una migración hacia más el uso de los software. Son todas tecnologías, como se denominan las computadoras, también haciendo un paralelismo con eso, de plug and play, es decir, se instalan, se calibran y funcionan, ya no requieren de la participación del agrónomo en la toma de decisión. Hay otras herramientas que vemos con tasas de adopción un poco más bajas, acá en esta línea celeste, el uso de las imágenes satelitales, que ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo, pero que llega a valores de no muy alta adopción, para el caso de los Estados Unidos. Algunos mapeos de suelo, como los de electroconductividad, que son herramientas particulares para caracterizar la variabilidad de propiedades físico-químicas del suelo. El uso de drones, que hoy por ahí hablamos mucho acá localmente, o escuchamos hablar mucho más intensamente en estos tiempos, también, pero bueno, tasas de adopción significativamente más bajas en relación a todas aquellas herramientas que conllevan a un uso mucho más eficiente de las herramientas de siembra, pulverización, cosecha, fertilización, que es la que vemos en un grupo por acá arriba, entre el 50 y el 70% en niveles de adopción, y ya más particularmente otras herramientas que tienen que ver como ser el uso de sensores remotos para caracterizar los estados nutricionales en los canopeos. También son herramientas que tienen varios años de antigüedad, pero con muy baja
tasa de adopción, aún en países donde el acceso a la tecnología es bastante más sencillo que aquí. Particularmente también es interesante ver esta otra figura también que nos muestra desde comienzos de los 2000 hasta el presente la adopción de tecnologías de dosis variable. A veces relacionamos de manera bastante particular y vamos a tratar de ver algo en esta presentación de lo que tiene que ver de la agricultura de precisión con prácticas de manejo variable. Ahí es donde aparece la dosis variable como criterio, que puede ser dosis variables en siembra, esta línea roja que vemos acá, en fertilización, perdón, como una herramienta que tiene una adopción importante, esto de nuevo el mismo relevamiento, alcanzando hasta el año 2023 en el cinturón maicero americano, relevamientos que abarcan a más de 20.000 productores, o sea, relevamientos muy importantes. El muestreo en grilla también con una adopción bastante importante. El muestreo en grilla en ese caso en muchos casos es la base de información necesaria o útil para hacer prescripciones sitioespecíficas de fertilización, mapeos hechos con instrumentos para ver la electroconductividad en el suelo, dosis variable en prescripciones de siembra, monitoreo de rendimiento o análisis de los datos del monitor de rendimiento para la decisión de la dosis variable. Y también por acá abajo en los últimos años, desde el 2015, más o menos en la misma fecha que en Argentina empezaron a verse con más frecuencia los drones, hasta el presente con una tasa de adopción o de uso bastante relativa, ¿no? Bastante inferior. También en este sentido, en el manejo variable de cultivos, la adopción en este caso ya es el uso desde la consideración que hacen quienes ofertan servicios. Vemos que en el caso americano la dosis variable de encalado es muy importante. La dosis de encalado en algunas circunstancias en Estados Unidos son en cantidades muy importantes, y entonces ahí es relevante hacer el ajuste de la dosis variable porque se logran ahorros muy importantes. La dosis variable de nutrientes tiene un poco menos de adopción. La dosis variable, o generado, mejor dicho, el control de la siembra variable, en este caso, acá se trata de los sistemas de control de presión de siembra, tienen un surgimiento mucho más reciente y una tasa de adopción extraordinariamente alta. Vemos esta curva que pasa de un 10% alrededor del año 2017 a valores cercanos al 40% en muy pocos años, ¿no? Desde que aparecen en el mercado al presente, ha crecido enormemente, una tecnología que, bueno, tiene que ver con que las condiciones particulares de siembra en este caso son asociadas a una ventana de siembra muy corta, normalmente corta, que exige una capacidad de trabajo alta, y en esas condiciones la calidad de siembra impacta fuertemente en la productividad, y por eso, o eso en parte podría estar explicando estas altas tasas de adopción en este tipo de herramienta, mucho más altas, por ejemplo, que la dosis variable misma de semillas, ¿no? Esta línea verde que vemos por acá solamente es la tasa de adopción de la dosis variable en siembra, algo que, bueno, puede ser significativo en términos de ahorro en un insumo que siempre resulta caro. La semilla, particularmente en el cultivo de maíz, es un insumo caro. En el caso de los Estados Unidos, la semilla de soja también es un insumo caro, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, particularmente dado, no porque tenga menor valor la semilla en sí, sino porque, bueno, el mercado de semilla en la Argentina, de semilla registrada, es muy diferente. Hay lo que conocemos con el uso de semilla propia, por no denominarse bolsas blancas y demás, o uso de la semilla sí propia, como decía, para entonces evitar el gasto en un insumo que también es de mucha importancia.
¿Qué ha pasado en la Argentina, ¿no? Eso es un comentario lo anterior de qué ha pasado en donde tuvo más desarrollo, primer desarrollo donde se ha originado la agricultura de precisión casi en simultáneo. En el caso, bueno, nosotros en INTA o desde INTA se empezó a trabajar tempranamente y particularmente desde INTA Manfredi, que fue la estación experimental de INTA que comenzó a trabajar en agricultura de precisión. Casi en simultáneo con lo que ocurría en Estados Unidos, probaron monitores de rendimiento y lograron los mapas de rendimiento primeros en Argentina. Por fines de los 90, INTA generó un proyecto de agricultura de precisión, o empezó a los inicios que se estableció en el 2000. Muchos de nosotros nos incorporamos a la agricultura de precisión por esos años, es decir, hace desde un tiempo largo que venimos trabajando en temáticas asociadas. Más adelante se creó una red de estaciones experimentales que conformó un proyecto que se llamó Red de Agricultura de Precisión, que tuvo dos componentes, una asociada a la cuestión de la generación de información agronómica asociada a la agricultura de precisión y otra que tenía que ver con la mecanización, y ahí se unieron más de 14, 15, 16 estaciones experimentales de INTA, desde Salta hasta Balcarce en el sur, es decir, toda la región pampeana y esta pampeana comenzó a trabajar en agricultura de precisión, y fuimos evolucionando hasta ser sede en el 2022 del segundo Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión. Y esta temática de la agricultura de precisión por 20 años fue conducida por INTA casi de manera exclusiva en Argentina, y se fueron generando capacitaciones que llevaron a que INTA desarrolle 20 cursos internacionales de agricultura de precisión. Y esto tiene que ver con cuestiones que después, más adelante, vamos a ir observando. En Argentina, si uno hace un análisis parecido al que hacen los americanos, y acá relevando desde el mercado de instrumentos, tenemos curvas de adopción bastante parecidas a las que ocurrieron en Estados Unidos. La curva superior es cómo se fueron adoptando los monitores de siembra. El monitor de siembra, algo que hoy lo vemos con mucha naturalidad, simplificó enormemente la capacidad operativa de la tarea de siembra. Pensemos que sin la existencia de esta herramienta, el operario de siembra, cuando cada tanto tenía que bajar a controlar los trenes de siembra, a ver si estaban cayendo las semillas, si no había algún tubo de bajada de fertilizante tapado, o algún tubo de caída de semillas tapado, o si tenía semillas en las tolvas. Eso hoy se hace de manera automática en la cabina, en una consola. El que va operando la máquina, el tractorista, va observando la descarga individual, por decirlo, lo más sencillo que observa, ¿no? Pero podemos hoy tener dispositivos que nos están controlando la caída individual de la cantidad de semillas, cuerpo por cuerpo, entre otras variables, ¿no? Eso está presente y ha sido el instrumento de mayor adopción hoy día. Las guías automáticas, algo que también empezaron al comienzo con una tasa de adopción lenta. Esto tiene que ver con que las relaciones de precio en la Argentina hacían que este tipo de herramienta fuese una herramienta cara al comienzo. Hoy día, en relación al costo de cualquiera de los instrumentos, un tractor, una pulverizadora, una cosechadora, son inversiones complementarias de valor relativo muy bajo, y hacen que también se estén adoptando de manera muy significativa. Esto, particularmente en el caso de la pulverización, vino a simplificar enormemente la tarea, y hoy en muchas circunstancias son instrumentos casi de serie en las máquinas, que por lo menos en las máquinas de alta gama en el mercado argentino y en el mercado mundial, por supuesto que también. Los banderilleros satelitales tuvieron una tasa al comienzo más rápida. Hoy en día ya el banderillero deja de ser una necesidad, porque es reemplazado por la guía automática, que en general conlleva a las dos cosas en simultáneo, más el mapeo de las condiciones de aplicación. Cada vez
el tipo de herramientas empieza a agrupar en una sola consola una multiplicidad de fuentes de información, de tareas, la guía automática, el control de siembra, el control de tránsito, el mapeo de la aplicación, las dosis variables. O sea, cada vez se tiende a centralizar en un solo dispositivo, en una sola consola, un montón de tareas, tratando de, antes encontrábamos 4 o 5 consolas en la cabina de una máquina, hoy con una sola consola estamos haciendo prácticamente todas las tareas. Otros instrumentos que han empezado a crecer en los últimos años de manera significativa, más asociado a nuevas generaciones, particularmente de sembradoras, que permiten la dosificación variable de manera mucho más sencilla. Ha habido surgimiento de herramientas complementarias, distribuidores de siembra eléctricos, electrohidráulicos, hidráulicos, que fueron a reemplazar las cajas mecánicas de las sembradoras que anteriormente nos permitían hacer las regulaciones, y hoy día eso también en muchos casos, en muchas marcas, ya salen como dispositivos de serie que equipan a las sembradoras de determinadas características, y ya eso también ha permitido una adopción mucho más rápida. Y en los últimos años también ha habido, bueno, lo vemos en algunas regiones particulares del país, un crecimiento que en términos relativos a la superficie del control selectivo de malezas también es una tecnología que, si bien a escala de situaciones agronómicas como las que observamos en nuestra provincia, en nuestro ámbito, de lotes más pequeños, quizá en términos relativos, ambientes un poco más complejos para el tránsito de máquinas grandes, no ha habido mucha adopción. En algunas regiones del país esa adopción está siendo importante. El tema es, bueno, hoy tenemos un montón de herramientas y de tecnologías y disponibles los agrónomos para interactuar con el uso de ellas, y tenemos por delante, bueno, entonces un trabajo interesante para verlo también como una estrategia de salida laboral, ¿no? O sea, todas estas herramientas requieren un uso más racional de información y abren un campo laboral bien interesante para el agrónomo, que entonces es importante prepararse para eso, para adelante. Otra manera de ver la adopción, de nuevo, ¿no? También valores muy importantes de adopción, mayores al 50% en las herramientas que se asocian a la maquinaria, y valores de adopción mucho más bajos con aquellas tecnologías o prácticas o cuestiones que tienen que ver con el manejo de las cuestiones que tienen que ver con la dosis variable. O sea, hay un crecimiento fuerte de las tecnologías de la agricultura de precisión asociadas a las máquinas, y un crecimiento relativamente más bajo de las tecnologías que tienen que ver con el manejo variable de densidad, de fertilización, de aplicaciones de agroquímicos, de ambientaciones, demás, todo lo que hace al manejo variable. Otra de las cuestiones que muchas veces también uno se pregunta, nos preguntamos, o a veces es interesante ver, si tienen que ver la adopción de estas tecnologías con el tamaño de las explotaciones, y en cierta medida esta información también relevada por un estudio publicado hace un tiempo, en el 2021, en este caso, la Bolsa de Cereales de Rosario. Algunas herramientas vemos que sí hay una tendencia de mayor adopción con explotaciones que tienen mayor tamaño. Tiene que ver seguramente con una mayor capacidad adquisitiva, o con la relación que tienen normalmente los establecimientos más grandes con prestadores de servicio. Los prestadores de servicio que pueden amortizar el uso de la máquina en extensiones más grandes, tienen la posibilidad justamente de eso, de un repago más rápido de las herramientas. Y por otro lado, muchas veces los establecimientos de mayor dimensión tienden a demandar la utilización de tecnología, demandar el uso de piloto automático, demandar el uso de cortes por secciones, de monitor de rendimiento. Es decir, todo eso
hace que haya una asociación entre el uso de la tecnología y el tamaño de las explotaciones. Esto es que también tengamos en cuenta que en la Argentina más del 70% de la superficie cosechada es por contratistas, el 90% en el área central de Argentina de las cosechadoras tienen monitores y tienen piloto, la siembra entre el 50 y el 60% es realizada por contratistas también, es decir, en términos generales, por lo general, las tres tareas más importantes, siembra, pulverización en cosecha, están muy estrechamente vinculadas a la figura del contratista, y la figura del contratista es una persona que tiene la capacidad de tener una amortización mucho más rápida de los equipos y por tanto una posibilidad de contar con una estrategia o una posibilidad de repago mucho más rápido, y entonces es un adoptante más temprano de las tecnologías. En alguna oportunidad también desde INTA nosotros nos preocupamos en ver cuáles son las necesidades de los adoptantes de la agricultura de precisión, y en un par de oportunidades hicimos relevamientos parecidos a los que se hacen en Estados Unidos a través de encuestas a los adoptantes de la agricultura de precisión, y surgió muy claramente en un estudio hecho en el 2013 y que repetimos en el 2018, la capacitación de los operarios, de los asesores, de los propios empresarios también, como una necesidad muy marcada como para aquellos que adoptan la agricultura de precisión. Asimismo, también en esos años y hasta el presente también se dan problemas en el uso de la agricultura de precisión, y los problemas son, bueno, de aquellos que lo adoptan, con qué se encuentran, y bueno, nos seguimos encontrando con necesidad o escasa capacitación de los operarios, es difícil encontrar operarios capacitados, y por otro lado también hay una necesidad cada vez más importante de estar formado en el procesamiento de datos. Hoy es bastante frecuente hablar o escuchar hablar, no hablar nosotros los agrónomos todavía, pero sí de las técnicas de aprendizaje automático, de procesamiento de datos automáticos, de Big Data y demás. Bueno, en algunas circunstancias, algunas herramientas de la agricultura de precisión generan gran volumen de datos. No siempre estamos hablando de eso que se denomina Big Data, estamos hablando de mucha cantidad de datos, pero eso no necesariamente. Big Data en algunas circunstancias se dan, en algunos, por ejemplo, cuando utilizamos controladores de siembra a nivel individual por los cuerpos de siembra, y hacemos conteo de plantas de manera individual, en esas circunstancias empezamos a generar información de manera muy importante. Cuando hacemos un uso de drones, por ejemplo, para el relevamiento a través de imágenes multispectrales de lotes, en esas circunstancias sí nos encontramos con gran volumen de datos, y podemos pensar en la necesidad de técnicas especiales del análisis de datos. Es decir, tenemos que estar pensando en que hay circunstancias en donde vamos a requerir técnicas particulares o interacción con aquellos que las manejan para procesar grandes volúmenes de datos. Esas son cuestiones que pueden estar en algunas circunstancias limitando la adopción de algunas tecnologías, si el proceso de adopción pasa necesariamente por el agrónomo, que muchas veces no tiene la capacitación específica para esto, y la alternativa es oponernos a trabajar este tema o conformar equipos interdisciplinarios con otras disciplinas que nos faciliten la información. Un poco tomando lo que nos ocurre en la zona, estas son fotografías de acá de Entre Ríos, y decimos, bueno, es bastante particular hablar de los ambientes heterogéneos, ¿no? Y en esa foto tenemos un paisaje quebrado, surcado por las terrazas de control de erosión, y dos fotografías que corresponden a dos tipos de suelo bien contrastantes, un vortisol y un molisol,
son cuestiones que nos encontramos a nivel de lote, a nivel de predio, es decir, tenemos heterogeneidad. Esta heterogeneidad del paisaje puede ser una situación ideal para la agricultura de precisión porque la producción varía, pero en paisajes como los nuestros, en la medida que nosotros vayamos estudiando esto, vamos a ver que también de manera asociada a la variabilidad, en este caso del suelo, tenemos la variabilidad temporal del clima, y ahí entonces el problema empieza a ser un poco más complejo. En otras regiones del país la variabilidad topográfica, la variabilidad del paisaje hace que se establezcan patrones definidos de variabilidad, zonas en donde encontramos rendimientos consistentemente bajos en el tiempo y zonas donde encontramos rendimientos consistentemente altos en el tiempo, casi independientemente de la variabilidad interanual del clima. Y entonces en esas circunstancias la ambientación, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, puede ser más sencilla y llevarnos a establecer áreas de manejo diferencial de manera más práctica. Acá no nos resulta tan particular. Este es un ejemplo asociado a eso, ¿no? Un mapa de suelos a una escala de un establecimiento de 400 hectáreas, en donde vemos un montón de unidades cartográficas que se corresponden con tipos de suelos diferentes, ¿no? Tenemos desde argüidores acuícolas en bajos tendidos, muy profundos, muy productivos, a vertisoles en zonas de lomas y medias lomas, en donde la productividad es bien diferente. Entonces, bueno, tenemos productividades potenciales diferentes en los suelos, tendremos que ver la oportunidad de ajustar las prácticas agronómicas a eso, a la medida que esas unidades tengan una superficie representativa como para justificar un cambio de manejo. Hay distintas herramientas para caracterizar los suelos. Hoy tenemos en el mercado sensores que pueden ser, son denominados proximales, es decir, que van o en contacto o muy cercanos al contacto del suelo y nos permiten mapear propiedades del suelo y generar, así como está un mapa del suelo, un mapa de alguna propiedad particular. A la izquierda de la figura, acá marcando, tenemos, esto es una rastra de electroconductividad, un equipo que se denomina Averes, por la marca que lo fabrica, está presente hace muchos años en la Argentina, hay experiencias hechas en la región pampeana, hay experiencias hechas en la región también, lo hemos estado utilizando, y esto nos permite mapear áreas de características diferentes. ¿Qué mapea esto? La electroconductividad del suelo. ¿Con qué tiene que ver la electroconductividad? Y con variaciones en el contenido de agua, de arcilla, de materia orgánica, de sal, es decir, una serie de parámetros que dice, bueno, acá en este sector yo tengo propiedades más parecidas y distintas de este otro sector. Después tendré que ver que si este mapeo diferencial de propiedades después se relaciona o no con diferencias en productividad de los cultivos que ponga sobre este lote en particular, y eso va a depender del rango de variación de la variable. Siempre vamos a poder mapear cosas diferentes, lo interesante es si ese rango de variación entre cuánto y cuánto varía hace que represente cambios en la productividad de los cultivos. Otra herramienta un poco más moderna es otro sensor, otra denominación, que permite mapear un montón de propiedades del suelo o estimar la variación en propiedades del suelo, y en algunos casos alguna variable puede tener una relación interesante. Muchas veces nos encontramos en la agricultura de precisión con muchas herramientas que a las luces de lo que dicen los catálogos, lo dicen los vendedores, te aparecen como ofertas tentadoras y que resuelven muchos problemas. Bueno, hay un trabajo en esto de evaluarlas, de mapearlas, no siempre es sencillo validar el uso de un sensor contra mediciones reales, suelen ser bastante caros, pero bueno, también tenemos que ser estar bastante atentos a las ofertas de lo que dicen las herramientas y dicen los vendedores, y juzgar el uso de manera adecuada, valernos de fuentes de información. En algunos casos nosotros hemos estado desde INTA trabajando con este tipo de herramientas, tratando de validarlas. No siempre
o en algunos ambientes no nos dan resultados generalizables a multiplicidad de condiciones de suelo. En definitiva, nosotros tenemos que caracterizar los ambientes de suelo para generar, diferenciar situaciones dentro de los lotes que nos conduzcan a tomar decisiones de manejo diferentes, ¿no? Entonces, y ahí podemos hablar del manejo por ambientes, las zonas de manejo, el manejo sitio-específico, bueno, distintas denominaciones de acuerdo a el grado de delimitación que hagamos dentro de los lotes. Acá empezamos a pensar que los lotes no son homogéneos, vamos a trabajar, un campo no es homogéneo, un lote tampoco es homogéneo, y a veces como agrónomos tomamos decisiones con el promedio. Tomamos decisiones con el promedio, son con decisiones de compromiso, a veces porque no podemos reconocer estas variabilidades. Este mapa de ambientes discrimina varias secciones diferentes en función a distintas fuentes de información, y para hacer esto podemos, acá de fondo tenemos seguramente muchos de ustedes conocen la pantalla de un sistema de información geográfica. Es decir, nosotros podemos, si somos usuarios hábiles con una herramienta, podemos procesar distintas capas de información y generar ambientes diferentes dentro de un lote, y a partir de los ambientes diferentes, en esta tabla de tributo que tenemos mostrada acá, podemos decir, bueno, para cada uno de estos ambientes ponemos una densidad diferente de semillas, una dosis diferente de fertilizante, de dos fuentes de fertilizantes diferentes, es decir, pasamos de caracterizar el ambiente como áreas diferentes a decidir prácticas de recomendación diferentes para cada uno de ellos, y entre este mapa y la recomendación tiene que haber un método de diagnóstico, y ahí es donde interviene el agrónomo, por un lado para generar los ambientes y por otro lado para hacer recomendaciones diferentes para cada uno de ellos. Esto puede ser un tanto engorroso, pero se ha evolucionado muy fuertemente hacia el uso de plataformas de administración de datos, muchas de ellas basadas en la administración de datos satelitales, algo que para un usuario de GIS puede requerir un entrenamiento avanzado, que el agrónomo lo puede obtener o puede trabajar en conjunto, pero hoy muchas de las herramientas disponibles en el mercado, de las plataformas que muchas veces algunas compañías asociadas a semilleros tienen plataformas propias, y si no hay una multiplicidad de pequeñas compañías de desarrollo nacional e internacional que permiten el acceso a la información, principalmente satelital, a georreferenciar los lotes, a utilizar herramientas de imágenes satelitales de años anteriores para generar ambientes. Esta imagen que estamos viendo de fondo, se corresponde con, bueno, el uso de una plataforma en particular, y este es el campo de la Estación Experimental Paraná. Cada uno de los lotes de la estación experimental están delimitados dentro de esta plataforma, y nosotros habitualmente hacemos uso de la información satelital para ir monitoreando para los cultivos, para generar ambientaciones, en algunos casos también en algún cultivo para generar prescripciones variables. Es decir, todo este tipo de procedimiento que se puede resolver con el uso de GIS, también se puede resolver con la asistencia, el acceso y la asistencia de plataformas para la gestión de la información. Hoy donde estamos, frente a una oferta, acá hay un recorte muy grande, ¿no? Algunas, por ahí quizás las que yo he tenido particular vínculo en algunas circunstancias, pero hoy hay muchísimas más que esto. La idea es que frente al uso de la información, por ejemplo, satelital, que ha cobrado gran popularidad desde el acceso de estas plataformas, hoy podemos estar resolviendo un montón de situaciones que antes nos llevaban mucho tiempo, que teníamos que buscar la imagen, bajarla, recortarla, procesarla, bueno, requería un montón de información que muchos de nosotros no estábamos hábiles para hacerla. Hoy
diría que cualquier usuario, simplemente con suscribirse a una plataforma, puede muy rápidamente delimitar un lote y llegar a caracterizar la variabilidad. Después viene todo el proceso de toma de decisiones de sitio específica, ¿no? Pero gran cantidad de pasos que llevaban mucho tiempo hoy se resuelven de manera mucho más rápida. La agricultura de precisión también requiere, bueno, contemplar la integración de un montón de prácticas agronómicas y de manejos tecnológicos o de acceso a tecnologías, y en algunos cultivos y en otros eso es más o menos frecuente. Pero en general también, en la medida que el nivel tecnológico utilizado por productores, esto también de nuevo parte de un estudio que yo tomé como base para sacar bastante información en esto, Bolsa de Cereales de Rosario, del 22, o sea, en los niveles tecnológicos bajos de cultivo, es decir, por alguna circunstancia no hay adopción de tecnología, los niveles de adopción de la agricultura de precisión es baja, los niveles tecnológicos medios y altos, los niveles de adopción son muy altos. Es decir, aquellos que están, llamémosle, gastando más recursos en la producción, bueno, entre esos gastos de recursos está la adopción de agricultura de precisión. Para entrar un poco en temas particulares, uno de ellos es la siembra. Hoy dijimos al comienzo también uno de los elementos de adopción muy rápida era primero los sistemas de control de siembra. Hoy los sistemas que asisten a las sembradoras son, o podríamos decir que desde el punto de vista de la cantidad de información que procesan, podríamos decir que son extremadamente complejos, pero a la vez cada vez más sencillos de operarse. Es decir, en una consola que va montada en un tractor, yo puedo estar controlando de manera individual cada uno de los trenes de siembra, sabiendo si están funcionando, viendo la velocidad, viendo la presión de trabajo o la carga sobre el tren de siembra, estar regulando la carga individual cuerpo por cuerpo de la densidad, de la carga, de la fertilización, teniendo un control de la dosis de semilla a través de un motor eléctrico, estar viendo la caída individual de semillas, es decir, una infinidad de datos. Puedo estar procesándolo en una consola y estar observándolo y controlándolo y tomando decisiones en función a eso sobre la marcha. Otra de las cosas que está teniendo mucha adopción en relación a la siembra es el corte por sección, surco por surco. Es decir, en la medida que nosotros en lotes quebrados como los nuestros, en donde hay formas irregulares, donde hay ángulos, donde hay cabeceras, donde hay terrazas, el solapamiento de pasadas en una sembradora puede llegar a ser del 10, del 15% en algunos lotes muy irregulares. Pensemos que estamos en algunas áreas, como se dibujan acá, teniendo sobrepasos de pasada de máquinas, que si yo no tengo algún dispositivo que me evite estar sembrando, fertilizando 2 y 3 veces en algunas zonas, estoy cargando un montón de insumos. Acá estoy teniendo el doble o el triple de semillas, de fertilizantes, es decir, estoy haciendo en las cabeceras o en los lugares de solape de la máquina un uso muy ineficiente de los recursos, porque voy aplicando el doble de fertilizante o el doble de semilla, pero no voy a estar obteniendo el doble de rendimiento o el doble de respuesta a la fertilización. Seguramente al contrario, por la duplicación de la densidad de siembra, si tomamos como caso testigo un cultivo de maíz, la competencia intraespecífica hace que se me deprima el rendimiento. Es decir, no solo que voy a gastar el doble de semillas, sino que probablemente voy a cosechar la mitad o menos. Entonces, es decir, esas son ineficiencias que sirven para justificar la incorporación de los sistemas de corte surco por surco, es decir, en la medida que la máquina reconoce y a través del tránsito de la máquina sobre el espacio, una zona ya sembrada, automáticamente va cortando de manera individual cada uno de los cuerpos de siembra y me evita el solapamiento. Esta es una herramienta que está
avanzando muy fuertemente. Otra de las herramientas que veíamos, y ya un poco para ejemplificarlas, para aquel que no la conozca, los sistemas de control de carga sobre los cuerpos de siembra. Es una herramienta interesantísima, particularmente en zonas como la nuestra, en donde, por ejemplo, tenemos terrazas cultivables, tenemos normalmente suelos que no son homogéneos en su superficie, que tenemos huellas, que tenemos presencia de rastrojo con una distribución heterogénea por las colas de máquinas, por una no adecuada distribución justamente de los residuos de la cosecha, por la cola o los distribuidores de granza, es decir, una situación de superficie de siembra o de lo que antes llamábamos la cama de siembra cuando se hacía un laboreo del suelo. Hoy tenemos una superficie en donde transita un cuerpo de siembra que hace que si yo no tengo de una manera controlada la carga sobre el cuerpo de siembra, la sembradora no va a poder regular adecuadamente la profundidad de siembra, y si yo no regulo la profundidad de siembra voy a tener heterogeneidad en la emergencia del cultivo, y lo que vemos acá, hay cultivos que pueden estar por demasiada carga, es decir, zonas en donde la sembradora se clava más de lo requerido cuando no hay, ¿no? Semillas que pueden llegar a quedar muy enterradas. Vemos cultivos que emergen de esta manera, o zonas en donde la falta de carga hace que queden muy en superficies, camadas de semillas que quedan en contacto con la humedad del suelo, semillas que no quedan en contacto con la humedad del suelo y germinan y emergen mucho más tardíamente, y van a ser plantas que van a estar dominadas, rindiendo mucho menos en algún caso que las vecinas que tienden a emerger más tempranamente. Nosotros deberíamos tener todos los individuos emergiendo al mismo tiempo, de manera de que la condición de competencia entre ellos sea lo más equilibrada posible. Otra cuestión que tenemos que ver es que, hoy lo decía al comienzo, para Entre Ríos hay situaciones y para muchos otros ambientes de variables que tienen que ver con el suelo, que son estáticas, y variables que son dinámicas. Esto hace que las decisiones de manejos posteriores, en algunos casos, podamos usar o no algunas de estas variables. Las variables que tienen que ver con las propiedades del suelo estáticas puede ser la electroconductividad del suelo, o semiestáticas, hay menor variabilidad interanual en este tipo de propiedades, asociadas muchas veces a la textura. Cuando hay cambios texturales fuertes, eso genera cambios texturales fuertes. Estoy hablando de pasar de suelos franco-limosos a arenosos. Hay zonas en el país en donde esto es muy marcado: sudeste de Córdoba, sur de Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires, noroeste de la provincia de Buenos Aires también. Es decir, hay zonas en el país donde esa variabilidad la tenemos, en algunos lotes particulares nuestros también, los ambientes más de la costa del río Paraná, nos encontramos en muchos casos en cercanía del río, con variabilidad de textura muy fuerte en rango de distancias cortas. La topografía también es una cuestión permanente, es decir, una variabilidad estática en el tiempo, porque bueno, y tiene que ver con que haya movimiento entre áreas convexas, lomas o medialomas, hacia los bajos, que modifican la distribución del agua, y esto tiene que ver con que un bajo, por ejemplo, en una campaña en que es limitada en precipitaciones, tienda a rendir mejor por una mayor disponibilidad de agua, que o se acumula, o porque tiene mayor profundidad del suelo, o porque hay un flujo desde las zonas altas y convexas hacia los bajos que permiten tener mayor disponibilidad de agua. En algunas circunstancias, esos mismos bajos, en zonas como las nuestras, en donde a veces los suelos tienen drenaje impedido, se terminan encharcando, y esas zonas pasan a ser, de ser muy productivas en una campaña de condición hídrica restringida, a ser negativo el efecto en una campaña muy llovedora, por ejemplo. Es decir, por eso la ambientación en la zona nuestra, en el paisaje entrerriano y en los suelos entrerrianos,
es bastante más compleja que si la comparamos con algunas otras zonas de la región pampeana. Otras propiedades que son dinámicas, bueno, las ambientales, obviamente, ¿no? Principalmente las precipitaciones, son variables año a año. Algunas propiedades del suelo, en la disponibilidad de nitrógeno, por ejemplo, tenemos que medirla anualmente. Otras variables son estáticas en el largo plazo, pero en el mediano plazo podríamos considerarlo como estática. La variabilidad del contenido de fósforo en el suelo, medido como fósforo Bray, podríamos decir, bueno, podremos tomarnos la condición de medirlo cada 2 o 3 años, no necesariamente todos los años, no así con el contenido de nitrógeno. Si tenemos presencia de napas, como hay en algunos sectores en la región pampeana, eso también fluctúa anualmente e incluso durante la estación en función de la frecuencia de precipitaciones. Bueno, es decir, hay variables que se comportan de distinta manera y hacen que nos permitan tomar decisiones de manejo diferentes. Si tomamos, por ejemplo, un caso del cultivo de maíz, nosotros podemos variar, por un lado, antes de la cosecha, la dosis de semilla, el fertilizante nitrogenado y fosfatado, y esas variaciones, en términos generales, tomando esto datos de una consultora que trabaja en el oeste de la provincia de Buenos Aires, un laboratorio y una consultora que se dedica a trabajar en agricultura de precisión, Clarion. Bueno, tienen variaciones en la zona de influencia, en las prescripciones de semilla, en el orden del 15%, para nitrógeno también, y el 10 al 15% para fósforo. Es decir, esos son los rangos de variación con que en un área particular, donde ha estado medida, la podemos reportar. El nivel de impacto de estas variaciones sobre el rendimiento, las variaciones de semilla pueden generar variaciones en el rendimiento de un 15%, el nitrógeno de un 40% y el fósforo de un 25%. Es decir que, bueno, por ejemplo, nitrógeno y fósforo son variables que si los manejamos de manera adecuada por ambiente, podemos impactar muy fuertemente en el rendimiento o en el ahorro de insumos, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, nosotros podemos tener situaciones en donde la demanda de los cultivos potenciales constantes, es decir, en un suelo homogéneo, muy homogéneo, podemos decir, bueno, tenemos un rendimiento estimado en un suelo homogéneo, podemos decir para todo el lote el rendimiento esperado, con el cual podemos decir, bueno, cómo calculamos la dosis de fertilización a partir del rendimiento. Bueno, si el rendimiento es estable en todo el lote, la demanda de nitrógeno es estable, y entonces si la oferta también tiende a ser estable porque el lote es homogéneo, la dosis puede ser uniforme, es decir, una dosis para todo el lote debería funcionar de manera adecuada. En cambio, cuando tenemos un lote heterogéneo, la productividad del cultivo no va a ser homogéneo, va a tener una variabilidad. Esta curva de arriba en verde es la variabilidad del rendimiento esperado para un cultivo de manera esquemática. La roja es la variabilidad de la oferta, por ejemplo, de nitrógeno del suelo. Y bueno, tenemos sectores como acá que entre la oferta y la demanda hay una distancia muy grande, la dosis es importante, pero hay áreas en donde podemos tener una cercanía entre la oferta y la demanda muy próxima, y la dosis podría llegar a ser 0, puede ser menor. Es decir, esto hace, o este es el principio por el cual nosotros, si tenemos una variabilidad de rendimiento y tenemos variabilidad en la oferta de los nutrientes, tenemos posibilidad de hacer un manejo variable. El desafío es medir la variabilidad de la oferta y la variabilidad, y estimar la variabilidad en la demanda. Esas son las cuestiones sobre las cuales nosotros podemos generar prescripciones, y en algunas circunstancias hay algunos criterios que permiten caracterizar ambientes. Por ejemplo, acá, de vuelta, ¿no? Ambientes caracterizados con rasta de electroconductividad hacen que, bueno, en situaciones en donde tengo baja electroconductividad, ambientes que sean pobres en el contenido de materia orgánica, de baja capacidad de retención de agua, arenosos por caso particular de este ambiente, si aumentamos la densidad de siembra, podemos tener pérdida de rendimiento, o el ambiente de baja productividad. Es conocido que nosotros tenemos que
ajustar la densidad a la productividad del ambiente. Es decir, hay curvas de óptimo en la cual pueden ser de esta naturaleza, ¿no? En un ambiente de valores de electroconductividad más alta, es decir, más ricos en materia orgánica, con más reserva de agua, con mayor fertilidad, con una textura un poco más fina que hace que tenga esa fertilidad mayor. En este caso, nos sirve como criterio para decir, bueno, podemos tener una densidad de siembra óptima mayor. ¿Sí? Son criterios de los cuales, según la zona en que estemos trabajando, podemos utilizarlos o como criterios de guía para la fertilización. Otras cuestiones que tienen que ver con el manejo, por ejemplo, son las herramientas para el control sitio específico de malezas. Hoy día hay varias herramientas. Hace unos años atrás conocíamos en el mercado Argentina 2, hoy ya hay un montón más, y hay una diversidad, ya incluso de ella una evolución bastante particular. Herramientas que permiten, en condiciones de barbecho y de cultivo, determinar la presencia de malezas, en algunos casos discriminarlas respecto a los cultivos en el entresurco o por tonalidades del verde, es decir, lo que se denominan control selectivo de verde sobre verde, es decir, sensores que permiten discriminar, por ejemplo, entre una planta de maíz y una planta de soja. Entonces podemos hacer un control selectivo de una planta de maíz que está como maleza dentro de un cultivo de soja. Bueno, esas cuestiones están dentro de las posibilidades del mercado, que nosotros pasamos de lo mismo, de hacer controles, particularmente son más adaptables a las situaciones de barbecho, donde nosotros sabemos que la cobertura de las malezas en un barbecho, si estamos haciendo uso de controles con herbicidas de control total o incluso selectivos, no tienen las malezas una cobertura sobre la totalidad del lote. Tenemos manchones de distribuciones en agrupamiento. Bueno, entonces tenemos la posibilidad de, con alguna herramienta, detectar esa presencia o no presencia de maleza y ajustar la aplicación solo sobre la situación en donde se encuentra de maleza. Si tenemos malezas en particulares, podemos estar viendo solamente la presencia, y en vez de que todos los picos de una pulverizadora estén trabajando en simultáneo aplicando un producto, estemos solamente contando con un equipo que va a estar aplicando solamente encima del espacio donde detectó la presencia de maleza. Esto genera, si tomamos datos, bueno, tomado de una compañía en particular, de un equipo, pero bueno, en un número muy importante de hectáreas, ahorros de aplicaciones de agroquímicos muy comúnmente logrables, valores por encima del 70%, 60-70%. Estas herramientas, por cierto, son costosas. Acá estamos el valor de costo de una herramienta, tiene un valor importante en términos podemos valorizarlo en términos de dólares por metro de botalón, bien importante. Un botalón de 20 metros está en el orden de los $170.000, y repagos del orden de los $100.000 por campaña. Es decir que en este caso en particular, este productor en 2 campañas paga el equipamiento completo para trabajar en el orden de las 3.000 hectáreas por año. No es una cantidad muy importante para una pulverizadora. Si los establecimientos son grandes, es fácilmente lograble, superficies aún bastante mayores que 3.000 hectáreas por año de barbechos, en donde podemos lograr este tipo de ahorros y podemos tener un repago que en pocas campañas uno puede equipar con tecnología de alto nivel a una pulverizadora, ahorrar significativamente recursos y minimizar el impacto ambiental, algo que es difícil ponerle número, pero pensar en que tenemos ahorros del 60-70% o más con este tipo de técnica es pensar que estamos impactando un 60, un 70% menos en el ambiente. ¿No? Es algo que también tenemos que valorizar de las herramientas de la agricultura de precisión. Otra cuestión que también se está teniendo muy en cuenta es la
telemetría en las máquinas. La telemetría en las máquinas tiene infinidad de aplicaciones. En el caso particular que me interesa comentar es en el tema de las pulverizaciones. Hoy nosotros en la provincia tenemos una nueva ley de agroquímicos que entre sus cambios respecto de la ley anterior considera la incorporación de dispositivos de tecnología para el control y la trazabilidad de las aplicaciones. Entonces, es decir, la telemetría puesta en las pulverizadoras va a ser una condición necesaria dentro de 2-3 años de puesta en vigencia de la nueva ley de agroquímicos en la provincia. ¿Y eso qué permite? Permite el seguimiento de la máquina, permite el monitoreo de las condiciones meteorológicas durante la aplicación. Y si yo puedo seguir una máquina y estar monitoreando la condición meteorológica durante la aplicación, pensemos en temperatura, humedad relativa del ambiente, velocidad y dirección del viento, puedo estar teniendo control sobre el riesgo de derivas, ¿no? Es decir, yo puedo estar decidiendo con un sistema de telemetría, recibiendo información de las condiciones en que está trabajando la máquina y decidir en qué momento la máquina puede pulverizar o debe dejar de hacerlo porque las condiciones ambientales no son las adecuadas. Y acá viene este tipo de herramienta a ayudar al agrónomo a tomar el control remoto de una máquina que muchas veces el agrónomo regente de una máquina, el asesor técnico fitosanitario, como se denomina ahora, no estar presente y estar mediante un dispositivo electrónico haciendo el seguimiento de las máquinas. Eso lo puede hacer con una pulverizadora, con una máquina de siembra, con una cosechadora, con cualquier otra máquina. En cosecha también es importantísimo, hay infinidad de variables que se pueden monitorear, lo mismo que en siembra, particularmente algo que nos cuesta controlar, que es la velocidad de siembra, ¿no? La velocidad de siembra impacta directamente sobre la calidad de siembra y bueno, si yo tengo la posibilidad de tener un control telemétrico de la máquina, seguramente no tengo que estar acercándome al lote desde un celular, puedo estar observando la velocidad de siembra, interactuando con el operario tractorista y regulando por caso la velocidad de tránsito. Este tipo de dispositivos, decía, permiten un montón de variables, controlarlas, desde el consumo de combustible de la máquina, el rendimiento del cultivo, el tiempo de parada o de marcha de una trilladora para ver la capacidad operativa y el tiempo efectivo de trabajo, el rendimiento instantáneo, el rendimiento por hora, es decir, todas las variables que se registran y se observan en un monitor de rendimiento pueden estar siendo transmitidas telemétricamente y pueden estar siendo observadas, se pueden registrar, uno puede servir esta información para el control de la gestión, también para el rendir cuenta de la trazabilidad. En el caso de las pulverizaciones es importantísimo esto cuando hay situaciones de algún reclamo por derivas, por ejemplo, uno puede entonces recurrir a los registros de condiciones ambientales de la máquina, que mejor si uno las controla durante el momento de aplicación, pero en caso de reclamo sirven un poco al prestador del servicio como garantía de que trabaja de manera adecuada, pero en situaciones también para demostrar las condiciones en que lo hizo y en caso de que lo incumplan, bueno, uno puede al revés, desde el control de detectar incumplimientos a las normas recomendadas de aplicación, a las buenas prácticas para las pulverizaciones, ¿no? Y así, bueno, uno puede monitorear también y gestionar la empresa maquinaria, ¿no? El uso efectivo de la máquina, las hectáreas trabajadas, las capacidades, las velocidades, como decía anteriormente, el tiempo de trabajo efectivo, bueno, un montón de información hoy día se puede estar gestionando y son también campos de aplicación de la tecnología puesta en máquina que entran dentro del paquete de lo que llamamos la agricultura de precisión. Podemos estar observando mapas como estos
en tiempo real en una cosechadora. Hay varias empresas asociadas, bueno, esto es telemetría de pulverizaciones, pero podemos tener telemetría también del monitoreo de rendimiento de cultivos. Hay varias empresas que lo brindan como servicio al usuario de las marcas, que monitorean también el funcionamiento mecánico de la cosechadora, además de observar solo el mapa de rendimiento, que es interesante y después sirve para tomar decisiones, pero hay otras variables de máquina que también pueden estar siendo útiles de observarse. Y obviamente que todo este tipo de información uno la puede procesar fuera de los programas, como se llaman, propietarios de la marca, y trabajarlos en un sistema de información geográfico y, bueno, gestionar lote por lote las condiciones de trabajo como podemos hacer a través de un GIS. Otra de las tecnologías que están evolucionando muy fuertemente es el uso de los drones o vehículos aéreos no tripulados, como denomina la normativa actual, que están teniendo, y hablamos muy frecuentemente de esto. Bueno, también el módulo está organizando un evento con, bueno, siembra variable de forrajeras. Hoy día hubo demostraciones, hubo capacitaciones y demostraciones particulares en la Experimental Paraná para profesionales, pero específicamente hablando del uso de drones, son herramientas que están mereciendo mucha atención. También vale la pena destacar que esta nueva ley de fitosanitarios, de buenas prácticas en el uso de fitosanitarios que tiene la provincia actualmente vigente, incorporó como primer ley provincial a los drones y los reconoce como herramientas de aplicación de agroquímicos. Esto es destacable. No hay otra provincia hoy en día en la Argentina que reconozca al dron como elemento de aplicación. Esto no significa que los drones no estén aplicando, eso es una situación de hecho que está presente, así como también sabemos que hay un montón de máquinas que deberían estar registradas en el registro de aplicadores y tampoco lo hacen. Bueno, en el caso de los drones era problemático porque no estaban reconocidos como una herramienta para la pulverización de agroquímicos. La ley actual en la provincia los reconoce. Faltan algunas disposiciones, algunos decretos reglamentarios que establezcan, que pongan en concordancia la normativa nacional con los requisitos que pide la ley, que establecen el uso ordenado, la existencia de registros para los drones en el registro en la provincia de Entre Ríos, la disponibilidad de agroquímicos caracterizados para la aplicación. Es decir, una serie de cuestiones que requieren algunas adecuaciones, pero ya están reconocidas, el marco de aplicación está, hay un marco regulatorio nacional que hay que cumplir, y las tenemos disponibles y las tenemos trabajando. Hay, particularmente en general, en toda Latinoamérica hay una situación particular de poca regulación en el uso de los drones. Es una herramienta muy novedosa, muy moderna, que todavía la normativa no la ha estado contemplando. En todos los países de Latinoamérica, las aplicaciones aéreas sí están reguladas, están reconocidas y tienen una regulación clara, como se dice en esta tabla, ¿no? El uso civil de los drones en todos los países está reconocido, excepto Nicaragua, que no los reconoce. Ahora es interesante ver que en casi todos los países, ¿no? No existe regulación al uso de los drones. Es decir, recién, bueno, en el caso de Argentina, solo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Pero en términos generales, la regulación dice está en marcha, a nivel nacional la regulación de drones como herramienta, no así la existencia de leyes que ordenen la aplicación de agroquímicos. Es decir, hay todavía en muchos lugares un vacío legal, pero bueno, el agrónomo tiene que estar sabiendo eso, preparándose
para que, así como se regula el tránsito de la aeronave, se va a regular también, como está regulado para las pulverizadoras autopropulsadas o de arrastre, lo mismo para los drones, que nos da una ventaja operativa muy grande y nos da algunos nichos de aplicación muy específicos, pero nos da también la obligación de estar pensando en cuál va a ser el uso racional. Estas oportunidades son, bueno, se pueden listar un montón de cuestiones, es una herramienta muy ágil y transportable. Hoy uno ve prestadores de servicios que de hecho están trabajando en el medio, que tienen dispositivos en un pequeño camión, en una camioneta, para el transporte de los agroquímicos, del agua, del dron, de la batería, de los generadores. Desde el punto de vista operativo, el vuelo de un dron evita las pisadas. Eso sabemos que el tránsito de una pulverizadora, si no tiene tránsito controlado, puede generar valores de pisada superiores al 5%, y eso es pérdida, en algunos casos, pérdida total de cultivo. Permite operar en situaciones en donde una pulverizadora no puede entrar, en condiciones de falta de piso, como un avión también, pero de una manera mucho más operativa, o en situaciones en donde incluso también es dificultoso para el avión, compitiendo contra este tipo de herramientas. Han aumentado mucho la capacidad operativa, siempre en esto se abre la discusión de la competencia o la competitividad entre una herramienta, un dron y una pulverizadora. Bueno, hay circunstancias en donde las condiciones son favorables hacia uno o hacia otro de las herramientas. Eso es directamente relacionado a la superficie o la extensión a trabajar. Se abre un mundo respecto a los volúmenes de los caldos de aplicación y a la necesidad de trabajar en caldos mucho más concentrados, algo que, bueno, tenemos que prepararnos para eso, es una necesidad de adecuar. Los drones no tienen una capacidad portante muy alta, con lo cual siempre los caldos de aplicación van a ser muy concentrados, se utilizan menos recursos y tienen en términos generales costos operativos menores que un avión. Ahora siempre están, esto también de una empresa que se dedica específicamente a la aplicación, denominados los componentes del rendimiento del dron. Tienen, por un lado, la capacidad de las baterías, que son una limitante muy fuerte en este tipo de herramientas, la principal limitante, ¿no? La autonomía de vuelo dada por la durabilidad de las baterías y la capacidad de vuelta al punto de despegue y recarga y salida, la cantidad de hectáreas por hora que puede hacer y la cantidad o las hectáreas trabajadas por jornada, ¿no? O sea, en ese juego se define la competitividad de esta herramienta, y bueno, cada empresa, cada grupo de operarios capacitados, habilitados para el vuelo, entrenados, hacen que la herramienta sea más o menos competitiva. Respecto de lo que decía como nichos de aplicación, hay circunstancias en donde, bueno, citricultura, forestales, estas aplicaciones sobre pecan, son situaciones en donde esta herramienta es competitiva y casi excluyente por sobre las pulverizadoras convencionales, ¿no? En citricultura tenemos las nebulizadoras también, pero bueno, el tránsito y la capacidad de con pequeño volumen hacer tratamientos, algunos tratamientos particulares pueden ser muy competitivos, ¿no? Podemos ver el tema de las derivas, tiene un requerimiento o una atención particular. En esto cabe señalar que hay que trabajar bastante sobre esto todavía. Hay muy poca información oficial generada por organismos técnicos, muy escasa, de lo que son las derivas. Hay que tener cuidado, son vehículos aéreos. La altura de aplicación por sobre los canopeos ya no son las de un pulverizador convencional. Cuidado de las condiciones ambientales requiere condiciones particulares. Hay otras circunstancias como las que vemos en la pantalla también,
¿no? Situaciones de falta de piso, en donde claramente esta herramienta viene a solucionar los problemas que vemos sobre el lote, ¿no? Esas huellas que se generan muy profundas, que rompen los lotes, bueno, una herramienta portable. En el caso del sector arrocero, por ejemplo, en la provincia, están teniendo bastante ingreso de este tipo de herramientas, porque son un área en donde, bueno, compite muy bien contra las aplicaciones, bueno, cuando hay situaciones concretas como esta de falta de piso. Otras circunstancias pueden ser estas, ¿no? Forestación, después donde tengo que hacer controles de malezas en campos en que han sido talados, se ha levantado una forestación. Transitar con una pulverizadora, ya sea montada o autopropulsada, es prácticamente una circunstancia imposible. Bueno, ahí compite también de vuelta, de manera muy ventajosa, una herramienta de este tipo. Es decir, hay nuevas herramientas, nuevas posibilidades, nuevas demandas para trabajar. Por último, algunos comentarios sobre las cuestiones de cosechadoras, en donde también hay una evolución enorme y un automatismo muy importante. También siempre estas situaciones de incorporación de la tecnología están muchas veces asociadas al tamaño de la máquina, a la categoría de la máquina, como se llama, pero hay infinidad de herramientas, de sensores y de controles en la máquina que hoy nos permiten prácticamente automatizar en algunas máquinas la regulación de la cosechadora. Últimamente, bueno, este año en la reciente Expo Chacra se presentó, bueno, un modelo particular de una cosechadora donde automatiza de manera predictiva el rendimiento del cultivo y va regulando la velocidad de tránsito. Bueno, de eso al control total de lo que sean los sistemas de trilla y de limpieza de trilla, ¿no? Con sistemas digitales que observan a nivel de la noria de granos limpios la calidad de cosecha. Se puede calibrar y regular la calidad de cosecha para variaciones de temperatura y de humedad durante el día. Uno calibra una cosechadora para la condición de siembra de la mañana, del arranque, las condiciones climáticas durante el día, humedad y principalmente del grano asociado al cambio de humedad relativa del ambiente y temperatura, varían la condición de siembra, y la máquina se puede ir a través de sistemas digitales autorregulándose. Eso ya está presente en el mercado, en algunas herramientas, y bueno, hemos tenido también nosotros la particularidad de evaluar algunas de ellas en el mercado entrerriano. Una cuestión que queda es, bueno, hoy está la tecnología, algunas empresas tienen una oferta, un menú de oferta de técnicas muy marcadas, y bueno, ¿qué de esto se está utilizando? Las propias compañías disponen de las herramientas y evalúan cuánto de esto se está utilizando. En el caso de John Deere, por tomar un ejemplo del que estamos mostrando información, el sistema de cosecha inteligente tiene solo un 12% de adopción, el automantenimiento algo más elevado, y el tránsito controlado de la máquina, sí, bueno, lo que decíamos al comienzo, es quizá lo más utilizado, es bastante obvio, bastante sencillo, de menor costo, y está prácticamente en las consolas de serie. El resto, el automantenimiento de cosecha o los sistemas de cosecha inteligente ya son accesorios o son propios de algunas categorías particulares de máquina, por lo general las de mayor categoría, y bueno, tienen menor utilización, pero ya están presentes en el mercado. Se han hecho algunas evaluaciones en particulares pensando en cómo estos sistemas, preparando al operario para el uso del sistema de guía automática, de la autocalibración o del sistema de cosecha inteligente, ¿qué ha pasado entre poner a un operario con una máquina, capacitarlo y ver a una serie de meses después, 3 meses después, cuánto de esto utilizó? Y esto es algo que de vuelta, esto es hecho propiamente con
usuarios específicos de operarios de cosechadoras de alta gama, llamémosle, en John Deere, que cuando fueron capacitados pasaron de utilizar un sistema de cosecha inteligente que prácticamente no conocían, de un 12 a un casi 70%, el sistema de automantenimiento de la máquina también de cerca de un 20 a un más de un 60%, y bueno, el autoguía, que es lo que el operario sabía realizar, mejoró más levemente. Pero, de nuevo, la capacitación en el uso de una tecnología en una máquina que tiene un valor muy alto, es sumamente necesario para explotar realmente el uso de la tecnología, ¿no? Es decir, que tener una tecnología puesta en máquina, que se use un 12% por no haber capacitado al operario y que capacitación mediante pase a ser utilizada en casi un 70%, es una muestra muy clara de que este tipo de tecnologías, para que se utilicen adecuadamente, requieren la capacitación, como vimos en relevamiento que hicimos hace ya 6, 7 años atrás, que ocurría con la generalidad de las herramientas de la agricultura de precisión. Es decir, estamos frente a una oferta tecnológica muy fuerte que nos permite mejorar los sistemas de producción, pero tenemos que, como agrónomos y a los operarios, capacitarnos fuertemente para explotarlos de una manera más adecuada. Y bueno, en esta presentación, bueno, hice algunas de las cuestiones que podemos estar obteniendo como ventajas de la agricultura de precisión, pero no haberlos cansado ni aburrido. Y bueno, vemos, Walter, si hay alguna pregunta o si no, abrimos un espacio para Bueno, Ricardo, primero que nada, creo que voy a hablar por todos seguramente en la charla. Muchísimas gracias por tu tiempo y por expresar tanta pasión que se contagia. Siempre es lindo escuchar disertantes así que... Y también, bueno, quiero aprovechar también a agradecerle a todos, ¿no? Más de 100 tuvimos convocado hoy a la tarde, así que muchas gracias a todos por darse una vueltita y por participar, ¿no? Que estas charlas de extensión y todo son siempre bienvenidas. Aviso parroquial y después ya seguimos con las preguntas. Este ciclo, para los que se sumaron tarde, es todos los miércoles de este mes, lo van a dar todos los módulos. Módulo bovino, porcino, frutícola, etcétera. Hay muchos disertantes va a haber. Aviso parroquial del ciclo de charlas. Si querés, Ricardo, vamos con las preguntas acá que fueron surgiendo. Dale, Te las voy haciendo yo. La primera fue reacción. Pablo Gallardo, que la pregunta fue si la poca adopción que mencionaste puede estar relacionada con los costos muy altos o puede ser algo más cultural, que la gente todavía es un poco recelosa o... Bien, bueno, ya no recuerdo el nombre de quién lo preguntó, pero fue una Pablo. pregunta que nos hicimos nosotros cuando nosotros en INTA hicimos un relevamiento en el año entre el 2012 y el 2013 y entre el 17 y el 18. Ya han pasado algunos años, pero esa pregunta no la hicimos porque justamente decimos, ¿será el costo? Y bueno, de manera muy llamativa, era una de las preguntas, no fue fue muchas, en una primera instancia y también en la segunda, la falta de conocimiento, la falta de capacitación, la falta de entrenamiento de operarios, la falta de disponibilidad muchas veces de servicios técnicos adecuados, de mantenimiento en campo. Pensemos que estas herramientas son muy interesantes, son novedosas, pero cuando requieren mantenimiento de personal específicamente capacitado, ya no con un destornillador o una pinza desarmamos y resolvemos. Necesitamos el técnico en campo cerca, y como toda herramienta sufre algunos. Entonces, todas esas otras condiciones fueron limitantes, no el costo. Pensemos, no sé, si nos quedamos en los últimos tramos de mi charla, una cosechadora de categoría 8, 9 tiene varios cientos de miles de dólares de valor, y en ese contexto los dispositivos de
de control, de automatismo, son prácticamente, no digo insignificantes, porque son algunas decenas de miles de dólares, pero en relación al valor de la máquina sí, son relativamente muy bajos. Entonces, la cuestión económica no es la adopción. Queda de camino eso que yo mostré también de la adopción según la escala. Claro, que el que invierte quiere a veces el repago, pensemos en la agricultura del país, muchas veces en manos de contratistas. Esos contratistas sí tienen mayor acceso porque hacen más hectáreas por año y recuperan la inversión más rápido. Así que bueno, estamos ahí. En términos generales diría que no, que es más la capacitación y el entrenamiento lo que limita la adopción. Ahí va. Y más o menos linkeada con esto, Agustina Coulet pregunta, ¿cómo está posicionado nuestro país respecto de los demás que están en primeras líneas respecto a la agricultura de precisión, ¿no? ¿El Estado muestra interés sobre estos sistemas de agricultura? Me quedo con la más sencilla, que es cómo estamos posicionados, y estamos posicionados muy bien a nivel latinoamericano. Por mucho tiempo lideramos la adopción de la agricultura de precisión, lideramos frente a la competencia mayor vecina, ¿no? Brasil, sin duda. La agricultura brasileña tiene una extensión y una capacidad muchas veces superior a la nuestra, y hoy día está por delante. Pero nosotros tenemos adopciones cercanas al 60% de la capacidad de cosecha argentina está equipada con monitores de rendimiento. Es decir, está equipada con monitores de rendimiento. No significa que estemos usando bien el dato del monitoreo de rendimiento. Eso es otra cosa. Pero lo mismo que las pulverizadoras. También tenemos varios millones de hectáreas de agricultura tratadas con manejo sitio específico de agroquímicos. Estas herramientas que mostraba del control selectivo de malezas han tenido una adopción altísima también, muy rápida en la Argentina, muchos instrumentos. Vimos las curvas de adopción, diría que, como sabemos, creo, y a veces escuchamos muchas veces decir, la agricultura argentina es muy altamente competitiva. Claro que eso no significa que el agricultor gane mucho dinero, muchas veces, ¿no? Altamente competitiva a través de la escala, y en esa escala las herramientas juegan un rol central. Después tenemos a Tiziano Befani, que también sale con dos preguntas. ¿La agricultura por lotes y la agricultura de precisión son sinónimos? No, por lotes, a ver, si entiendo bien, por lote era lo que veníamos haciendo en la agricultura tradicional. Es decir, a un lote, pensemos, ¿qué hago en un lote? Bueno, voy a sembrar un cultivo. ¿Qué densidad pongo? Pongo una para el lote. ¿Qué fertilización? Pongo una para el lote. Debería haber tenido un dato de análisis de suelo en el lote al menos. Muchas veces no lo tengo también, pero bueno. Y con ese dato decido una dosis de fertilización en función a la necesidad o no de corregir la nutrición. Hago un tratamiento homogéneo. Eso es lo que yo entiendo de la agricultura por lote. La agricultura por ambiente, es decir, el lote ya lo reconozco que no es homogéneo, lo que traté de comentarles. Tengo situaciones, no sé, si lo llevamos a lo común de nuestro ambiente, nuestro paisaje, una loma, una medio loma, un bajo, un área erosionada, blanquizales, bueno, las características tradicionales o propias de nuestros ambientes. Entonces el rendimiento no es el mismo. Y si el rendimiento no es el mismo, ¿por qué voy a poner, por ejemplo, lo llevo a donde me queda más cómodo hacer el ejemplo, ¿no? El cultivo de maíz? ¿Por qué si rinde distinto voy a poner la misma densidad? ¿Por qué si rinde distinto voy a fertilizar con la misma cantidad de fertilizantes si la necesidad no va a ser la misma? Y ahí ya tengo dos variables que puedo regular y que intenté mostrar que impactan sobre la economía y sobre el rendimiento. Y ahí me voy al manejo por ambiente, dentro de los lotes. Puedo borrar los lotes dentro de un establecimiento y que la ambientación ya no se quede entre los límites de los alambrados, porque los alambrados ya en muchos casos no están, desaparecieron hace años. Entonces, pero igualmente está la historia del lote. Pero la historia del lote, por ahí la puedo agrupar y puedo tener ambientes que agrupan 2, 3 lotes o parte de un lote con parte de otro.
de acuerdo a la productividad. Esa es un poco la idea de salir del límite de los alambrados al ir al límite de la productividad del ambiente. Después pregunta si el manejo de pastoreo intensivo y la agricultura de precisión pueden ir de la mano para potenciar los rindes o no se deberían mezclar. Hay gente trabajando en manejo diferencial de la producción forrajera. Yo no lo estoy haciendo, he hecho algunas experiencias solamente en determinación de las necesidades nutricionales en cultivo de ryegrass, por ejemplo, a través de sensores remotos, pero hay gente que está trabajando el pastoreo dirigido a través de estimar la productividad del pastizal, ya sea cultivado o natural. Hay grupos, bueno, concretamente en Itabalcarce, en la Universidad de Buenos Aires también, a nivel de paisaje y de pastizal en Buenos Aires y a nivel ya de pastoreos dirigidos a pasturas cultivadas en Balcarce. Si alguno tiene interés, bueno, va a tener que ir por ese lado, pero no son incompatibles. En sistemas mixtos, el que entre en la agricultura de precisión debería seguir la misma idea en el manejo de las pasturas o de los pastizales. Después tenemos a Tiago Strack que pregunta un poco relacionado con lo que mencionabas de este cuello de botella que tenemos con la gran capacidad de toma de información pero no de procesamiento. Él pregunta si se podría realizar un procesamiento de datos con la inteligencia artificial, una herramienta que está muy vista hoy contemporánea. Es un temazo, diría que la esperaba esa pregunta, pero es el tema en discusión si uno mira, bueno, o a los que miramos un poco la información que se publica en las revistas científicas, te diría que, no sé, por decir rápido un número, el 80% de las publicaciones científicas hoy día tienen que ver con eso, con las herramientas de aprendizaje automático, las técnicas especiales de análisis de volúmenes de grandes datos. Bueno, es un terreno que, bueno, yo soy agrónomo de muchos años, no estoy preparado para eso. Las nuevas generaciones me parece que tienen que ir pensando en eso. Hoy las plataformas que comenté, sí, que se utilizan, van a empezar a hacerlo. Se habla mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a resolver patrones, pero todavía, por suerte, no piensa lógicamente como nosotros, no reemplaza la capacidad del agrónomo. Ayuda mucho, seguramente va a ayudar mucho. A la inteligencia artificial hay que entrenarla, y quien la entrena son las personas. En eso necesariamente tenemos que trabajar para que algún sistema comprenda lo que es una planta deficiente de nitrógeno versus no deficiente. Hay que mostrarle una planta en una condición y en la otra, y usársela muchas veces, y muchas de este grupo y muchas de este otro, para que después aprenda y discrimine. Ese trabajo hay que hacerlo. Ese trabajo se está haciendo, hoy hablamos y hay reconocimientos automáticos o semiautomáticos de maleza. Muchas veces no son certeros un 100%, pero ayudan muchísimo. Son herramientas que sin duda las tenemos que estar mirando. Y las vamos a estar usando, y tenemos que prepararnos para eso. No para generarlas, pero sí para usarlas de manera efectiva, sin descansarnos en que tenemos que darnos una vuelta por el campo. Totalmente. Y verificar lo que nos dicen las herramientas de aprendizaje automático, que sea lo que realmente el agrónomo entrenado está viendo en el campo. Si validamos eso varias veces, bueno, podemos basarnos en ellas para asistir a la agronomía. Te hago una pregunta yo que creo ya habértela hecho en algún momento, pero me parece que es una linda ocasión para poder hacerla, que es: ¿qué opinás vos del control selectivo que mencionaste, pero involucrado con los drones, dado que ahora ya están habilitados? ¿Crees que se va a implementar bastante, que puede ser algo que haga pico ahora que se juntaron las dos cosas, o todavía lo ves medio en un gris? No, ya están todas las condiciones para adoptarlo.
El nivel de resolución, entendiendo por eso, por resolución, a la unidad de superficie que puede tratar un dron versus lo que puede tratar el pico de una pulverizadora son diferentes, ¿no? Si entendemos eso, una pulverizadora, yo mostré el caso de un ejemplo en donde puede hacer parches de aproximadamente 25 por 25 centímetros. Un dron siempre va a tener un parche, llamémosle, mucho mayor, digamos, varios metros cuadrados. Pero vamos a poder hacer un mapa de manchones de maleza y que el dron vaya solamente a aplicar sobre el manchón y no tengamos que aplicar, no sé, a 30, 40, 50 hectáreas, capaz que tenemos 5, 6 hectáreas de manchones y eso, bueno, el ahorro va a ser fenomenal. Y está todo para hacerlo hoy. La tecnología está toda hoy disponible. Bien. Si no hay más consultas por acá, veo muchísimos agradecimientos que te hicieron. Si los querés leer mientras tanto, hay mucha gente que te manda saludos, cariño. Muchísimas gracias de vuelta por todo. Y damos fin a la charla. No sé si queda alguna consulta más en el tintero, si alguien más quiere ahí. Si no, agradecerte. Ahí Mirta Cal levanta la mano. Ajá. A ver, Mirta. Puede abrirle el micrófono, quizás. La hice por mensaje. A ver, le damos más arriba. Perdón. Acá. ¿Puede dar una reflexión sobre el uso de estas nuevas herramientas como son los acondicionadores de suelo y rastras diamantadas que quizás no están hechas para nuestras tierras? Perdón, Mirta, se me pasó entre los saludos, disculpe. Bien, no es una herramienta que entre dentro de lo que yo interpreto como de agricultura de precisión, salvo que yo utilice alguna de ellas para tratamiento diferencial dentro de un lote. Son herramientas de laboreo convencional. No es una herramienta que yo incorpore dentro del conjunto de herramientas de agricultura de precisión. Ahora, si me preguntan qué opino del uso, son una herramienta de uso riesgoso en ambientes como los nuestros. No nos olvidemos, riesgoso en alguna época del año al menos. Nosotros tenemos, ¿por qué? Porque si volvemos al laboreo convencional, más allá que se diga mucho de que estas herramientas tienen un movimiento superficial de suelo, hacen justamente un movimiento superficial de suelo, pero muy intenso, y ante eventos de precipitaciones erosivas, que son las que habitualmente tenemos en 2 periodos del año, la primavera-verano y justamente este periodo de recarga otoñal, estamos en zona de riesgo. Si nosotros utilizamos ese tipo de herramientas en esos periodos, abrimos la puerta de vuelta al riesgo más fuerte de la erosión. Aquellos que la utilizan trabajan para el control, por lo menos en mayor medida se las promociona para el control de algunas malezas resistentes, en donde ahí hay que hacer sopesar lo que significa el uso intensivo de algunos agroquímicos para poder controlar algunas malezas y en algunos casos que se nos transforman en poco controlables, en donde si mediase un uso racional, ocasionalmente uno podría llegar a utilizarla. Dije ocasionalmente uno podría llegar a utilizarla, en un periodo fuera de los periodos de alta pluviometría esperada, que son lo que decía, primavera, verano y el otoño, con lo cual me corro casi a que digo, bueno, podría llegar a usarlas en el invierno, ya entrado en el invierno en donde la pluviometría es más baja. Siempre cabe la posibilidad de que ocurra un evento de precipitación. Entonces, eso, el uso generalizado me preocuparía. Pero bueno, es una opinión fundada en haber conocido entre mediados de los 80 y mediados de los 90 lo que era el laboreo convencional con rastras desencontradas en las zonas de pendiente y donde la erosión y el zanjeo de los lotes era
casi lo cotidiano después de cada lluvia intensa. No sé si respondo, bueno, creo que Mirta quiere repreguntar o opinará distinto, no sé, bueno, fíjate, Walter, a ver si. Ujú. Ahí dijo, perfecto, le quedó muy claro. Ah, bueno, bueno. Este, bueno, Entonces, ahí les compartí el link del canal de YouTube donde se van a subir donde se va a subir la charla. A su vez también se van a estar subiendo, como le dije al comienzo y hace un ratito, las sucesivas charlas que se van a ir dando a lo largo del ciclo. Están las charlas del año pasado también subidas, por si las quieren refrescar y eso. Y bueno, por supuesto, seguir el Instagram, sobre todo Instagram, Facebook, las redes donde se está compartiendo constantemente la información, los eventos que se van a llevar, que se van llevando a cabo. Como les dije también a Pablo hace un ratito, bueno, el módulo bovino, hoy que estaba subiendo el video de siembra de raigras con dron en la facultad, así también publicidad para nuestro módulo, el módulo de producción agropecuaria, agrícola. Y bueno, sin más dilatación, creo que estamos más que perfectos, Ricardo. bueno, espero que. Me dijiste una charla cortita y te encantó, me parece. Y bueno, cometo el error de irme largo a veces, pero bueno, Para nada, por favor, espero no como haber te dije, da aburrido. gusto escuchar, da gusto escuchar. Cuando hay pasión, da gusto. Este, así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, a los que se quedaron por haberse quedado hasta el final. Y como les dije, bueno, nos estaríamos viendo. No a mí, yo voy a estar de espectador el miércoles que viene, pero para las sucesivas charlas que vamos a ir teniendo a lo largo del ciclo. eh, con el siguiente módulo, que el que nos viene la semana que viene es el módulo bovino, si no me equivoco. Así que sigan las redes y ahí van a estar viendo cuál es el disertante y de qué tema van a hablar para dejarle una expectativa ahí a las redes también, porque si no les digo todo yo. Che, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, perfecto, gracias a los, Un placer. a los que A aguantaron, ver, a los que me aguantaron levantó la arriba mano. No, de. ahí está. Chao, Ricardo.